Hace ya algún tiempo, en la casa de mi abuela, la cual es muy grande y data desde el año de 1887, aparece un pequeño niño que en ocasiones se confunde con un vecino. Este niño corre por toda la casa, de día y de noche. De repente desaparece por días o incluso meses, pero luego aparece y por toda la casa se escuchan risas. También se escuchan algunos juguetes como canicas, pero por momentos en las noches inclusive se llega a escuchar el llanto de un nene. Es algo espeluznante y es algo horrible, sabiendo que en esta casa no existen niños. Cuando aparece toda la noche recorre todos los cuartos y sus pasos se escuchan por todos los pasillos y su camino termina en el jardín, cerca de unos árboles de higos, alrededor de las 3 de la mañana. Esta es una leyenda de terror típica de Córdoba que se escucha en todas las zonas de la ciudad. Dice acá, la historia trata sobre una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar al pasillo que comunicaba los cuartos. Enormemente largo y oscuro era este pasillo para que ustedes se puedan hacer a la idea, lleno de cuadros y enlosados. Al final del pasillo la niña vio lo que parecía un niño de su edad, levantando una de las losetas y metiendo algo dentro del hueco en el suelo. La niña no podía creerlo, lo que vio relucir en la mano de muchos al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño salió, fue y se dirigió hasta allí. Entonces, cuenta nuestro foro, que apareció una de las criadas con una vela enorme que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido de lo que vio. Decidieron que no darían ni dirían nada absolutamente a nadie. Todas las noches se acercarían y con la ayuda de la luz de la vela levantarían la loseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Continúa diciendo aquí en nuestro foro, todas las noches la niña que por su tamaño cabía dentro del hueco se metía en aquel mismo, bajó hasta la loseta e iba dando monedas a la criada, que obviamente ésta iba guardando en un enorme saco. Las noches pasaban ya que el tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba, la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían saliendo y dice acá, pues pareciera que nunca se iban a acabar. Igual ellos tampoco querían dejar una sola de estas monedas en aquel sitio. Continúa diciendo, pues aunque ustedes no lo crean, les contaré una noche, en medio de su labor, la vela comenzó a parpadear, haciendo amagos de apagarse. La criada le dijo a la niña que se saliera del hueco, que ya tenía dinero de sobra. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo. Pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco y en un acto de avaricia y sin pensarlo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de allí y dejara la moneda. Pero en medio de ese griterío la vela terminó apagándose. En el momento justo en el que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña allí adentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida y el tema se fue olvidando con el tiempo. Pero aún en la actualidad, en pleno año 2004, dentro de esa casa se siguen oyendo por las noches los gritos de esa casa. Pues se oyen los gritos de auxilio, la niña que repite noche tras noche en el pasillo, por favor, socorro, sáquenme de aquí.
noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Así no. Ok. Bienvenida a Insomnia, ¿cómo vas? Ahí regular. Bueno, cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, ¿recuerdas que tú hiciste una vez un programa de televisión que se llamaba Las Voces del Más Allá, creo? Sí, sobre psicofonías y voces de entidades que venían desde el otro mundo para meterse en el de nosotros. Exacto. ¿Este programa hace cuántos años fue más o menos? Como año y ¿3? medio. No, como 2 años. 2 años tal vez. Eso fue como en agosto, septiembre. Y pues yo me quedé pues viendo el programa solita en mi casa. Resulta que desde esa vez a mí me comenzaron a apagar el televisor, a apagar la grabadora, se me perdían las cosas, o sea, me pasaban cosas que nada que ver. Y entonces pues a mí ya o sea, después de que ver que no era normal, yo le dije a mi mamá. Y mi mamá me llevó donde una señora, yo creo que es una bruja, pongámoslo así. La vieja me dijo que yo tenía un espíritu, que me tenía que exorcizar. ¿A ti? O sea, tú tienes un espíritu. Lo tenía. ¿Y el espíritu a raíz de qué o cómo llegó hasta tu cuerpo? Por el colegio donde yo estaba estudiando. ¿Qué hacían allá? Eso fue en el 98, yo me acuerdo de eso, porque esa vez fuimos a convivencia y yo me quedé hasta tarde, hasta las 7. Y pues es un colegio de monjas y en todo colegio de monjas hay historias de toda esa clase. Resulta que las niñas de 11 que se van en mi ruta jugaron con la tabla Ouija y dejaron los espíritus libres. Y pues eso fue lo que me contó la vieja, porque pues a mí también me dijo que yo era clarividente. Los espíritus quedaron libres en tu colegio. Ajá, y me cogieron a mí porque yo por ese tiempo no creía en Dios. Ok, y entonces tu cuerpo fue poseído por un espíritu. Exacto. ¿Qué pasó? El espíritu era de una prostituta. Ajá. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces, después de que eso fue el lunes santo cuando me exorcizaron. ¿Qué reacción tenías tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, cuando este espíritu te poseía? O sea, cuando entrabas en el trance, ¿cómo te comportabas? Era súper rara porque era la época en que yo quería tatuarme, quería hacerme piercings de todo el cuerpo, acosaba al resto a los tipos. O sea, el mismo comportamiento de la prostituta lo tenía yo. Ajá. Y el papá la violaba a ella, porque a mí me hicieron como un trance. Y yo soñaba que mi papá, o sea, en esta vida, me violaba. Y era por eso, por la vieja, o sea, por el espíritu. Ajá. Entonces, a mí me dijo la señora que me hizo el exorcismo, cuando me lo hizo, me pegaba como con ruda, con ramitas de ruda. Y yo sentía que me pegaban, eran latigazos, y me desmayé, me vomité, me volví una mierda completa en eso. Y fue aquí en mi casa. ¿El exorcismo fue en tu casa? Al cuarto día, ella me dijo que iba a pasar una cosa muy grave, entonces que estuviera calmada. Resulta que el cuarto día, pues yo no podía dormir, yo sentía que alguien gritaba. Y volteé a mirar a la derecha, y yo tenía siempre el celular en la mano, para alumbrar. Y yo la volteé a ver y ella estaba acurrucada al lado de mi mesa de noche. Y ella estaba llorando y tenía las manos largas, era súper delgada, con el cabello súper horquillado. Y me miraba y trataba como de cogerme. ¿Tú experimentabas miedo en aquel momento? Claro, yo estaba cagada del susto. Y yo dije, no, yo pensé que no iba a pasar de ahí. ¿Tú por qué sabías que ese era el espíritu que te estaba poseyendo? Porque la vi en el trance que me hicieron. ¿Tú ya la habías visto? Sí. Sí, porque desde ese momento, desde el trance que me hicieron, yo la reconocí. Cuando tú la ves, ¿qué piensas? No, yo me acuerdo de todo lo que hacía, de todo lo que eran como deseos. O sea, los deseos que la vieja tenía, yo también los tenía. Y a mí, mi mamá me decía que yo tenía unas reacciones horribles. Y yo a cada rato era como muy agresiva. Era lanzarme de todo el que me contestaba. Yo le decía, no, ábrase, jódase. Eran unas cosas rarísimas que yo nunca había tenido. ¿Te contaron qué hiciste? Los gritos que yo sentía y que yo los volvía, o sea, yo sentía que gritaban y yo también gritaba. Y me pegaba contra las paredes y era con dolores de cabeza. Era como si estuviera loca. Yo sentía que gritaban y yo era como el amplificador de los gritos. Y gritabas de una forma Era horrible. descomunal. Exacto.
Y pues bueno, me hicieron al cuarto día ya se me apareció la vieja y yo dije, bueno, ya voy a salir corriendo donde mi mamá. Una pregunta. Yo sé por casos vividos que muchas veces cuando una persona está poseída, empieza a cambiar muchas facciones, por ejemplo, las facciones de su cara, su físico, incluyendo su voz, cambia. ¿Esto te ocurrió a ti? Sí, la voz. ¿Cómo era tu voz? La voz, o sea, la que tengo ahorita es la que siempre he tenido y cuando yo hablaba así, hablaba grueso. Era una voz mucho más gruesa, como de una persona mayor. Ajá. Era así la voz. El cuerpo no cambió, pero sí me cambió el resto de la voz. Dios mío. Bueno, el lunes santo te hacen hoy estamos hablando de historias en Semana Santa. El lunes santo te hacen el exorcismo. A los 4 días te dicen que vas a ver algo terrible. Uh-huh. Ves al espíritu, a la materialización, a la encarnación del espíritu que te tenía poseída. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Y salí corriendo donde mi mamá. Mi mamá me dijo que me tranquilizara, que tranquila, y me dormí al lado de ella y comenzamos a rezar el rosario. Y ya no la veía, pero yo la veía al frente y ella tenía tacones. Y se sentían los tacones, eran las 4 de la mañana. Ya era el sábado, porque yo alcancé a estar 5 horas ahí en la cama viéndola. Y yo no aguanté más y yo miraba el reloj. ¿Y ella qué hacía? Me miraba y trataba, y me extendía la mano. ¿Cómo para qué? Ni idea. A mí, pues, después cuando la vieja que me hizo el exorcismo me explicó, era para que yo me fuera con ella. Como yo estaba, o sea, según todo lo que hacen esas viejas, es que tratan de liberar al espíritu para que pueda subir. Pero entonces cuando la vieja me extendía la mano, era para que yo me fuera con ella también. Entonces rezamos el rosario y yo la veía y yo no podía y gritaba y lloraba. Mi mamá me decía que tranquila y bueno, ya me dormí rezando y el otro día llamé a la señora esta y me dio una cadena de San Benito de Abad y esa cadena yo no me la puedo quitar. ¿Por nada? No, yo me quito esa cadena y me pasan las peores cosas. ¿Lo has intentado? Sí, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te quitas esa cadena que te dieron luego del exorcismo? Me pongo pálida y me apagan el televisor, me apagan la grabadora, se me pierden las cosas. O sea, es que yo tengo 2 contras. La primera es la cadena y la segunda es un símbolo chino, que ni idea qué significará. Okay. Pero eso me lo digo. Cuando tú ya has tenido que vivir todo esto, cuando ya has tenido que pasar por procesos de posesión, de exorcismos y de todo este tipo de cosas, ¿tú qué piensas sobre eso? Que a veces uno paga los errores de los demás. Porque yo no me puse a jugar con esa tabla. Y el que se meta con eso se va a llevar los peores sustos. Exorcismos. Casa de la trabajadora social que trabajaba en la alcaldía. Dice, este es el día, dijo el exorcista. Entró de una en su casa, en Marmato Caldas, con el crucifijo en la mano. No, respondió la voz ronca de hombre que salió de la garganta de la poseída, una mujer de 20 años. Exig Sabún. Ahora sal, Sabún, repitió el sacerdote. No, ¿por qué no salir? Responde, para servir de testimonio, dijo ella. ¿De testimonio de qué? Balbuceó el padre. De que Satanás existe. Sucedió en una carretera cuando viajaba de noche.
Vimos a lo lejos a una señora ensangrentada pidiendo ayuda, diciendo: salven a mi hijo, por favor salven a mi hijo. Hicimos caso omiso a la petición de la señora y continuamos la marcha, pero casi inmediatamente decidimos regresar a auxiliarla. Pero al pasar por el sitio donde habíamos visto a la mujer ya no había nadie. Paramos a mirar hacia abajo de un pequeño barranco y vimos en el fondo un auto destrozado. En su interior yacía sin vida la mujer que apenas hacía unos minutos nos había pedido ayuda, y su marido, obviamente, al lado de ella. Ambos tenían el cinturón de seguridad puesto, lo cual hacía imposible que la mujer llegara hasta la carretera a pedir ayuda. En la parte trasera del auto había un pequeño bebé ileso. Aún no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero fue... seguridad, y a él lo perseguía un cuervo a todos lados, en las diligencias y levantamientos que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba el cuervo, mirándolo fijamente con su plumaje negro y brillante. El ave a todos lados lo esperaba y lo aguardaba, y él ya se sentía muy desesperado. Un día el cuervo estaba en el patio de su casa y él se estaba bañando la cara, y por el espejo lo vio ya desesperado, sacó su arma y lo mató. Héctor, resulta que al instante apareció en su casa la madre muerta con 2 impactos de bala. O sea, su madre lo cuidaba en forma de cuervo, era bruja, y de pronto por lo religioso de su trabajo, ella lo protegía.